Toda la gerencia de esta Z101, saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. Bueno, la arena internacional bastante cargada de temas interesantes hoy. Primero resaltar que finalmente fue arrestado esta madrugada de hoy lunes, pero en la noche de, o dicen que en la mañana de el miércoles en Corea del Sur, pero en la noche del martes de aquí de República Dominicana, fue arrestado el presidente de ese país, Yoon Suk Yeol. Es el primer presidente en ejercicio apresado en la historia de esa gran nación asiática, Corea del Sur. Esto es consecuencia de aquella decisión de él, creo que fue en diciembre. Un fujimorazo. Sí, de declarar el estado de excepción. De excepción, la ley marcial. Sí. La ley marcial, lo que le ganó que el Congreso de ese país lo destituyera. Lo que pasa que está destituido por el Congreso, pero todavía la Suprema Corte de Justicia de Corea del Sur o el Tribunal Supremo de Corea del Sur no ha ratificado esa decisión del Congreso y por lo tanto a él todavía se le considera presidente. Él estaba parapetado en su residencia allá en Seúl, estaba trincherado desde hacía varias semanas. Hubo un primer intento de apresarlo hace 3 semanas, no se pudo, pero anoche se aparecieron más de 3,000 policías, rodearon la casa, hubo una manifestación, sectores de la población apoyándole, sectores de la población rechazándole, y él anunció que había decidido finalmente entregarse a las autoridades para evitar un baño de sangre, porque aparentemente eso era lo que venía, según él, en Seúl. Pero la entrega más rara, hubo que cerrar carreteras, calles, superar sí. Barricadas. No, y un operativo de yo digo y sostengo policías. que eso hubiera ocurrido en un país de América Latina y hoy hubieran amanecido 1,000 muertos. si eso no hubiera pasado en un país como de las condiciones excepcionales que tiene Corea del Sur. Y lo destituyeron en minutos, fue en minutos. Sí, porque él no tenía apoyo. Mira, el problema de los presidentes que no tienen, sea en América Latina, sea en Europa, sea en Asia, si no tienen apoyo político en el Congreso, sobre todo esos gobiernos que son de alguna manera parlamentarios, regularmente terminan en muchos problemas. Y ese fue el caso de él, no tenía apoyo en el Congreso y ante la primera iniciativa que elevaron para destituirlo, la aprobaron. Pero como decíamos, todavía el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, no ha ratificado eso y por lo tanto aún se le considera el presidente de Corea del Sur. Está preso y fue apresado por la Oficina Anticorrupción de ese país. Otros temas todavía, también el caso de Los Ángeles, 25 muertos, el fuego parece que se extiende, las condiciones climáticas no son favorables, anunciando vientos con categoría de tormenta, lo que es muy favorable para que se expandan los incendios. Parece ser que eso va a durar todavía hay unos cuantos días más, pero los temas principales para el día de hoy son definitivamente 2. Primero, la situación en Gaza. Parece que finalmente, aunque lo que les restan son unos 5 días para entregar el cargo, Joe Biden, la administración demócrata, parece que va a lograr la concertación de un acuerdo de alto al fuego, liberación de rehenes entre Israel y Hamas. Y es un acuerdo que podría anunciarse en cualquier momento, incluso el mismo día de hoy. Ambas facciones, tanto Israel como Hamas, han confirmado que realmente hay negociaciones muy adelantadas, pero el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, decía anoche desde Washington que están al borde. Decía él,
al borde, más cerca que nunca de llegar a un acuerdo, Israel y Hamás. El tema principal de lo que está dependiendo básicamente, que hoy aparezcan en rueda de prensa conjunta, porque esa es la expectativa que hay, de que aparezcan en rueda de prensa conjunta funcionarios del gobierno israelí y dirigentes de Hamás y anuncien este acuerdo. ¿Cuál es el tema que todavía detiene la situación? La principal exigencia de Hamás, que dijo Blinken, que es quien tiene la última palabra, Hamás. ¿Cuál es la exigencia principal? Bueno, que Israel defina cuál va a ser efectivamente el proceso de retirada de todas sus tropas de la Franja de Gaza. Si Israel accede a eso, entonces habrá acuerdo. Y parece que va a ser así. Según las informaciones que hay, esto con negociaciones apoyadas sobre todo por Estados Unidos, pero también por países árabes como Qatar y Egipto. Podríamos estar viendo en el día de hoy o en cualquier momento en las próximas horas la firma de este acuerdo entre las facciones enfrentadas allá en la Franja de Gaza. Israel, por supuesto, sale muy ventajosamente del conflicto si es que se declara el alto al fuego, porque en el proceso de más de un año desde que se inició esa guerra en octubre del 2023 prácticamente ha arrasado con la Franja de Gaza, ha desarticulado toda la estructura militar de Hamás, se ha llevado de paro también la alta cúpula militar de Hezbollah en el Líbano y ha conseguido muchos de sus objetivos en la guerra. Va a haber una tremenda feria de empleo para Hamás después que esto termine. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que Israel, independientemente de la presión de Estados Unidos y de otros países, Israel ha cumplido con la mayoría de los objetivos que se propuso en esa guerra, que aprovechó definitivamente ese escenario, esa oportunidad que le presentó Hamás con aquella invasión a Israel del 7 de octubre del 2023, cuando según los datos dados por Israel, allí murieron más de 1.200 israelíes y se secuestró a otra cantidad, muchos de los cuales aún permanecen como rehenes. Israel aparentemente, digo yo, estaba esperando una oportunidad como esa para hacer lo que ha hecho. Tratar definitivamente de eliminar eso que los israelíes han considerado siempre como una amenaza existencial para Israel, Hamás en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. Entonces vamos a ver, porque es probable que estemos presenciando, y sería un logro que no se lo quiere dejar Biden a Trump, sino que aun cuando ya prácticamente su gestión presidencial termina, parece ser que finalmente se va a concretar ese alto al fuego. Lo que sí continúa todavía es la guerra en Ucrania. Ahí Estados Unidos no logró, por más esfuerzo que hizo, no logró que Rusia entrara en razón, y finalmente anoche lo que se hablaba era de un tórrido ataque de Rusia sobre amplias regiones de Ucrania, con una lluvia de misiles en todas las direcciones. El otro tema de hoy, José Luis lo tocaba en su comentario, parece ser que, o parece ser no, ya el gobierno de Joe Biden anunció la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo que hace Biden es revertir una decisión del gobierno de Donald Trump del 2016-2020, que había revertido una decisión contraria de Barack Obama. Ustedes recuerdan aquel histórico momento cuando Barack Obama desde Washington y Raúl Castro desde La Habana aparecieron en una presentación simultánea y anunciaban el deshielo de las relaciones entre los dos países, reanudación de las relaciones diplomáticas, apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana, y retiraba a Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo que vimos después, Felipe, escúchame, fue otro histórico momento
el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos, aterrizando en el aeropuerto José Martí de La Habana, llevando consigo al presidente Barack Obama, a su esposa Michelle, a sus 2 hijas y a su suegra, un momento que quedó definitivamente registrado en la historia. Esa flexibilización que se expresó en ese entonces fue revertida por Donald Trump antes de dejar el poder en el 2020, y ahora Joe Biden otra vez reinstala esas medidas favorables a la flexibilización en la situación con Cuba. Ahora bien, eso podría ser algo de muy efímero, porque independientemente un espectáculo de relaciones públicas de esta medida, la administración de Trump, casi con toda seguridad, una de sus primeras decisiones va a ser revertir otra vez esa decisión de la administración demócrata, sobre todo cuando hoy precisamente va al Senado de los Estados Unidos para ser confirmado. Con toda seguridad lo va a conseguir sin muchas dificultades Marco Rubio, hijo de cubanos, y un hombre que en todo momento, desde que está en el Congreso en los Estados Unidos, ha apostado por una radicalización de la política norteamericana frente a Cuba. Entonces, con Trump en la Casa Blanca y Marco Rubio en el Departamento de Estado, yo no creo que va a sobrevivir por mucho esta decisión que anunció ayer el gobierno de Joe Biden. Así que Cuba y Estados Unidos otra vez no en relaciones diplomáticas, porque Biden ha sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque aparentemente ya no hay razones para mantener eso. Claro, hubo una intermediación del Papa Francisco, del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero todavía los sospechosos habituales. Se mantiene el embargo sobre la isla, aunque vendrán medidas también, que incluso ayer se habló de eso, para flexibilizar también el embargo a Cuba. Pero en definitiva, vamos a ver lo que pasa con esta medida una vez se instale en aproximadamente 5 días, Donald Trump en la Casa Blanca. Llévatelo, Frank.